Estudiante de primer año, ¿estás completamente seguro de haberte decidido?, preguntó el señor Hughes. Las condiciones del campo de batalla son brutales, y podrías estar en peligro de vida o muerte en cualquier momento. Asentí sin pestañear. Señor Hughes, no se preocupe. Lo he pensado bien. Dejó escapar un largo suspiro. Tras sus gafas, sus ojos se entremezclaban con emociones complejas. Se ajustó la montura, sacó un documento amarillento de su cajón y me lo entregó. Este es el acuerdo para el equipo internacional de ayuda médica. Una vez que lo firmes, no podrás retractarte. Alguien vendrá a recogerte después. No lo dudé ni un segundo. Tomé el bolígrafo y firmé con mi nombre en la casilla, cada trazo nítido y firme, como si estuviera cortando por la mitad la vida que había vivido hasta entonces. Al salir de la oficina del señor Hughes, la luz del sol de la tarde me golpeó con tanta fuerza que casi me dolió. Bajé la cabeza y miré mi vientre ligeramente redondeado, sintiéndome aturdida por un momento. En mi vida anterior, me casé con Andrew Collins a los 20 años. Él estaba destinado lejos con el ejército, y yo me quedaba sola en casa, dando vueltas sin parar como una peonza agotada, cuidando de sus padres, que estaban enfermos constantemente, y de nuestra hija, que había sido consentida hasta la saciedad. Más tarde, llegó a casa con una joven llamada Rachel Foster. Apoyándose perezosamente en su hombro, anunció: «Esta es Rachel. Me salvó la vida. Es una benefactora para toda nuestra familia. Emily, deberías tratarla bien. Trátala bien». Solo con el tiempo entendí lo que eso realmente significaba. Significó hacerse a un lado. Significaba tragarlo todo en silencio. Significó entregar lo que debería haber sido mío. Rachel era hermosa, de voz suave y muy competente en su trabajo. Andrew aprovechó rápidamente sus contactos para convertirla en su secretaria personal. Desde entonces, estaban juntos todos los días, prácticamente pegados a la cadera. Quienes desconocían la verdad asumieron que eran la verdadera pareja. Algunos incluso los promocionaron como la pareja perfecta. Fue facilísimo conquistar al señor y la señora Collins. Le sonreían más a ella que a mí. Una noche, después de cenar, estaba en la cocina lavando platos, con las manos entumecidas por el agua fría, cuando oí a la señora Collins en la sala, sosteniendo la mano de Rachel como si fuera un tesoro. Con los ojos llenos de cariño, dijo: «Ojalá Rachel fuera mi nuera. Ella y Andrew son una pareja perfecta. Es una pena que se conocieran demasiado tarde». Rachel dio una sonrisa dulce y juguetona. Pero sus ojos se dirigieron hacia mí como una aguja envenenada, afilados y victoriosos. Incluso mi propia hija se convirtió en su mayor animadora, convencida de que yo, su verdadera madre, no podía compararme con Rachel en ningún aspecto. Una vez, me señaló la cara y gritó: «¿En qué época vivimos? ¿Quién hace matrimonios concertados hoy en día? Papá y tú nunca debieron haber estado juntos. No lo mereces». Luego, lo suficientemente fuerte para que yo la oyera, murmuró: «Ojalá la tía Rachel fuera mi madre». Más tarde, Rachel y yo fuimos secuestradas juntas por los enemigos de Andrew. Cuando Andrew irrumpió, el secuestrador se burló y le dijo que solo podía elegir a una de nosotras. Se oyó un disparo. El dolor me explotó en el pecho. Caí en un charco de sangre fría que se extendía por todo el cuerpo. En mi última línea de visión, lo vi protegiéndola firmemente debajo de él, sin siquiera un segundo de vacilación. Mis pensamientos volvieron al presente. Me temblaban las manos al colocarla sobre mi vientre. En ese momento, tenía 2 meses de embarazo. Como mi hijo estaba tan desesperado por no tenerme como madre, bien, en esta vida le concedería ese deseo. Fui al hospital. Instrumentos fríos. Paredes blancas y desoladas. La mirada arrepentida del doctor me rodeaba. Cuando supo que quería interrumpir el embarazo, intentó de verdad convencerme de lo contrario. Pero al ver mi firmeza, sin vacilaciones ni dudas, finalmente se rindió. En esta vida, nunca más permitiría que nadie de la familia Collins se interpusiera en mi renacimiento. De ninguna manera dejaría que mi pasado se repitiera. No pasaría mucho tiempo hasta que Andrew Collins trajera a Rachel Foster nuevamente a casa.
Estuve 2 días hospitalizado. El dolor físico no era nada comparado con la extraña sensación de ligereza en el pecho. Cuando regresé a casa de los Collins, la señora Collins acudió de inmediato, con el rostro tenso por la impaciencia. Me preguntó dónde había estado. Le dije casualmente que había estado en el hospital haciendo prácticas con mi profesor. En cuanto oyó eso, su expresión se ensombreció y su voz se agudizó. Ya estás casada. Deberías estar en casa cuidándonos. Deja de correr al hospital todo el día. ¿De qué sirve aprender esas cosas? No es como si alguna vez fueras a ser médica. La virtud de una mujer reside en no tener talento. Es curioso que nunca le haya dicho nada de eso a Rachel. Para Rachel, cantó una melodía completamente diferente. La llamó una mujer moderna, independiente y ambiciosa. A diferencia de ciertas personas que solo sabían depender de los hombres. ¿Su doble moral? Totalmente fuera de lo común. Unos días después, finalmente llegó el día en que Andrew trajo a Rachel a casa. Pero esta vez no me quedé sentado en casa esperando como un tonto. En lugar de eso, fui al hospital para finalizar los preparativos de mi partida. Cuando regresé, ya estaba oscuro, hora de cenar. Nochevieja. Todos los años, pasaba el día entero en la cocina, desde la mañana hasta la noche, preparando sola la fiesta navideña. Pero este año, como no podían contactarme, incluso la señora Collins se arremangó y preparó ella misma una mesa llena de platos. La comida aún humeaba y estaba repleta de aromas deliciosos. Entonces, ya sabes cómo volver, dijo la señora Collins, sacando la cabeza de la cocina y lanzándome una mirada molesta. El señor Collins intervino rápidamente, intentando aliviar la tensión. Venga, siéntese. Comamos. Me senté al lado de Andrew, el asiento que una vez hizo que mi corazón se acelerara. Ahora hacía un frío glacial. Ya no quedaba mucho dentro de mí que pudiera ser sacudido. Señaló a Rachel, que sonreía dulcemente a su lado. Esta es Rachel, mi salvación. Solo asentí, tomé mis palillos y me preparé para comer, como si me hubiera presentado a un extraño al azar. Parecía casi ahogado por mi indiferencia. Tras una pausa, continuó, Emily, Rachel no conoce a nadie aquí, así que se quedará con nosotros por ahora. Deberías tratarla bien. Tomé un trozo brillante de cerdo estofado y lo puse en mi tazón, masticando lentamente. Entonces levanté la vista y me encontré con su mirada ligeramente incómoda. Rachel habló antes de que él pudiera continuar. Andrew, no tienes por qué molestar a Emily. De ahora en adelante yo me encargaré de todos. Sabes de lo que soy capaz. Cuidaré de tus padres como es debido. No te preocupes. Ella le dedicó una sonrisa suave y encantadora. Sus ojos no podían ocultar el orgullo y la posesividad que se escondían debajo. ¡Ay, qué bien hablas! Cuanto más te miro, más me gustas, dijo la señora Collins al instante, radiante. Come más pescado. Hoy te compré lubina fresca especialmente. Ella tomó un trozo de pescado blanco y se movió para colocarlo en el tazón de Rachel, pero Andrew rápidamente la detuvo con sus palillos. Mamá, Rachel no come cilantro. La señora Collins bajó la vista y notó un poco de verde en el pescado. ¡Ay, mírame! Tengo muy mala memoria. Cómete este trozo. Yo le compraré uno limpio y sin cilantro a Rachel. Los observé a los tres, tan armoniosos, tan perfectamente sincronizados. Realmente parecían una verdadera familia. Aunque me sentía como una extraña incómoda que se había colado en una reunión navideña ajena, era realmente desagradable. Quizás presentía algo raro, Andrew intentó aliviar la tensión. Tomó un camarón rojo brillante de una bandeja y lo puso en mi plato. Emily, yo estaba a menudo fuera de casa y me dijo, has trabajado duro todo el año cuidando de la casa y de mis padres. Los preparé yo misma. Prueba 1. Me quedé mirando el inocente camarón en mi plato sin tocarlo, luego lo miré a la cara, tan segura de su consideración, y me pareció ridículamente ridículo. Cuando vio que no me movía, su sonrisa se endureció. ¿Qué pasa, Emily? Soy alérgica a los camarones. ¿No lo sabías? Mi voz no era fuerte,
pero fue como una piedra arrojada a un lago en calma, creando ondas por todas partes. Se quedó paralizado, con la mano que sostenía el palillo suspendida en el aire. La señora Collins rompió el silencio de inmediato, con su voz aguda y punzante. ¿Cómo puede alguien ser tan exigente? Alérgico o no, antes, la gente quería comer cosas así y no podía. Es Nochevieja. No me arruines el ambiente. Su tono hacia mí y la dulzura que acababa de mostrarle a Rachel eran como dos personas completamente diferentes. ¡Qué doble moral tan descarada! En mi vida anterior, me había dejado la piel trabajando durante 5 años, cuidando a la madre enferma de Andrew, tragándome cada queja por este hombre. Debí de estar enferma sin remedio. Con un fuerte chasquido, tiré los palillos y me puse de pie, con la mirada fría fija en la señora Collins. Hablé despacio, cada palabra con una claridad cristalina. Ya que no tienes educación, déjame enseñarte algo. Si obligas a alguien a comer un alimento al que sabes que es alérgico y eso le provoca un shock anafiláctico y la muerte, legalmente eso cuenta como homicidio intencional. Emily Collins, ¿cómo te atreves a hablarle así a tu madre? El señor Collins, que había estado fingiendo ser invisible todo este tiempo, finalmente no pudo contenerse. Golpeó la mesa y ladró. Discúlpate con tu madre ahora mismo. Solté una carcajada tan amarga que casi me hizo llorar. ¿Mi madre? ¿Qué madre? Mi madre murió hace mucho tiempo, y si no recuerdo mal, murió por tu culpa. En cuanto las palabras salieron de mi boca, la expresión del señor Collins se quedó en blanco. Todo el color desapareció de su rostro y volvió a sentarse como un globo desinflado, en silencio. No quería lidiar con esta extraña familia ni un segundo más. Me giré para irme, pero de repente una mano fuerte me agarró la muñeca. Era Andrew. Emily se disculpó. Él ordenó con la ira ardiendo en sus ojos. Solté mi mano de un tirón y sostuve su mirada sin miedo. ¿Qué? Después de todo este tiempo, ¿de verdad crees que soy la sirvienta de tu familia de toda la vida? ¿La era del progreso social se saltó por completo tu casa? Varias caras de asombro se me acercaron a la vez. Antes siempre había sido obediente, sumisa, nunca había hablado así. Pero ahora mismo, estaba furiosa. Furiosa por todos los años que me había dejado pisotear. Furiosa por la mujer insensata que había sido en mi vida pasada. Sus expresiones de asombro no me sorprendieron en absoluto. Ignoré cada emoción compleja detrás de mí, izquierda la mesa y fui directo a mi habitación, cerrando la puerta de un portazo, dejándolos a todos fuera. Unas horas después, el ruido de afuera por fin se apagó y llamaron suavemente a mi puerta. Me levanté y abrí. Andrew estaba allí, alto y ensombrecido por la luz del pasillo, con una taza de leche caliente en la mano. Me la ofreció. Emily, acabo de calentar leche. Bebe un poco. No la necesito. Bébetela tú. Intenté cerrar la puerta, pero él extendió la mano y la detuvo. Su rostro mostraba un rastro de agotamiento e impotencia. No seas mezquina, dijo en voz baja. Tienes que cuidar tu salud. Por el bien del niño que llevas dentro, hoy hemos ido demasiado lejos. Me disculpo en su nombre. En el momento en que pronunció la palabra, niño, una punzada me atravesó el corazón. Bajé la cabeza, mirando mi vientre ahora plano, y una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Tan débil que nadie se daría cuenta. Andrew. Apenas había abierto la boca cuando una voz nítida y emocionada me interrumpió. Apagado. Andrew, están encendiendo fuegos artificiales afuera. Ven a jugar conmigo, ¿de acuerdo? Rachel salió de un salto detrás de él como una mariposa de colores, señalando con entusiasmo los brillantes fuegos artificiales que estallaban en el cielo nocturno. Andrew dudó un momento, con un breve atisbo de lucha en el rostro, luego se giró hacia ella y asintió con una suavidad que nunca antes me había oído dirigida a mí. De acuerdo, te llevaré a ver los fuegos artificiales. Rachel vitoreó feliz al oír la respuesta que quería y corrió a coger su abrigo. Andrew la siguió hacia la puerta, pero de repente se giró como si recordara algo. Me miró, dudando. Emily, ¿quieres venir con nosotros?
Rachel tiró inmediatamente de su manga con tristeza, gimiendo. Andrew, no traigas a Emily. Está embarazada ahora mismo. Hay fuegos artificiales y petardos fuera. ¿Y si algo explota cerca de ella? No estaría bien. Me miró a mí, luego a Rachel, dividido. Al final, estuvo de acuerdo con ella. Tiene razón. Negué con la cabeza con calma. Ve a divertirte. Un atisbo de culpa cruzó su cara. Luego descansa bien en casa. Tu mamá dijo que te toca un chequeo prenatal. Iré contigo mañana por la mañana. Antes de que pudiera responder, Rachel lo arrastró con entusiasmo hacia la puerta, arrastrándolo hacia la noche. De vuelta en mi habitación, justo cuando me senté, recibí un mensaje del señor Hughes. Emily, he enviado tu nombre. Te unirás al equipo de rescate médico del Dr. Morris. Ahora es invierno allí. Asegúrate de preparar algo de abrigo con antelación. Al día siguiente, dormí hasta tarde por una vez, despertándome pasadas las 10. Cuando abrí la puerta, la casa estaba completamente vacía, tan silenciosa que parecía irreal. Encontré algo sencillo en el refrigerador para comer, luego me preparé para ir al centro comercial a comprarme un abrigo de invierno decente. Después de leer el mensaje del señor Hughes la noche anterior, revisé mi armario y me di cuenta de que después de todos estos años, apenas me había comprado ropa. Siempre me había lamentado lo mucho que Andrew trabajaba para ganarse el sueldo. Presupuesté cada centavo que me daba para la casa, y rara vez compraba cualquier cosa por mí. Pensándolo ahora, era ridículo. Alrededor del mediodía, tomé un taxi al centro comercial más exclusivo del centro y me dirigí directamente a la sección de ropa de exterior. Pero justo al entrar, sonó una voz dulce y emocionada. ¡Guau! Este vestido es tan bonito. Me giré hacia el sonido. Era Rachel con Andrew de pie a su lado. Seguían usando la misma ropa de ayer. Parecía que ni siquiera habían vuelto a casa la noche anterior. Rachel sostenía un vestido ajustado de encaje color crema, apoyándolo contra sí misma frente al espejo. El diseño se ajustaba perfectamente a su figura. Andrew, ¿me veo bien con esto? Andrew estaba de pie a su lado, con los ojos llenos de admiración, y asintió sin dudar. Se ve genial. Rachel puso una expresión tímida y sacó la lengua. ¿Pero no es demasiado caro? Son más de 8,000. Andrew se rió entre dientes, metió la mano en el bolsillo, sacó su tarjeta bancaria y se la entregó directamente a la vendedora. Envuélvelo. La vendedora sonrió radiante al tomar la tarjeta y luego se volvió hacia Rachel con evidente envidia. Tu marido te trata tan bien. Todo cayó en mi mente sin perderme ni un solo detalle. En ese momento, recordé de repente que desde el día que conocí a Andrew hasta ahora, después de todos estos años, nunca había tomado la iniciativa de comprarme nada, ni siquiera un lápiz labial. En cuanto terminó de pagar y se giró para verme en la entrada, la sonrisa se le congeló al instante. Emily, ¿qué haces aquí? Un destello de pánico se reflejó en sus ojos, y de repente me dieron ganas de seguirle la corriente para ver hasta dónde podía llegar. Levanté la muñeca y miré el reloj, hablando con voz tranquila. ¿No dijiste que me llevarías a mi revisión prenatal? Te esperé toda la mañana, pero no llegaste a casa en toda la noche, así que tuve que salir a buscarte. Su rostro palideció al instante, como un globo pinchado. Se apresuró a explicar, Emily, no me malinterpretes. Después de los fuegos artificiales de anoche, se hizo demasiado tarde. Nos preocupaba despertarla si volvíamos, así que nos quedamos fuera toda la noche. Sí, Emily, por favor, no le des demasiadas vueltas. Rachel intervino rápidamente. Levantó la elegante bolsa de la compra que llevaba en la mano. Andrew me regaló este vestido al empezar mi nuevo trabajo. Me ayudó a encontrar un puesto como su asistente. ¿No te importa? Ladeó la cabeza, con los ojos muy abiertos y fingiendo inocencia, pero pude percibir claramente la profunda provocación que se escondía tras sus palabras. Sonreí, aunque la sonrisa nunca llegó a mis ojos. ¿Por qué me importaría? Eres su salvación. Es justo. Al oír eso, Andrew respiró aliviado,
sonriéndome con una expresión de satisfacción. Lo sabía. Lo entenderías. Siempre has sido tan generosa. Al ver su cara hipócrita, me pareció completamente ridículo. Primero llevaré a Rachel a casa, dijo con ansiedad, deseoso de arreglar las cosas. Luego te llevaré al hospital. Caminamos hasta el aparcamiento subterráneo. Rachel prácticamente se adelantó, dirigiéndose directamente al asiento del copiloto. Abrió la puerta con soltura, deslizándose con tanta naturalidad como si lo hubiera hecho cientos de veces. Andrew arrancó el motor. Al verme todavía de pie afuera, se inclinó y gritó, «Emily, sube». Miré el asiento trasero. Estaba abarrotado de bolsas de todas las formas y tamaños, casi sin sitio para sentarse. Andrew siguió mi mirada y se quedó paralizado, luego se desabrochó el cinturón de seguridad a toda prisa y salió corriendo para despejar el espacio. ¡Ay, qué memoria! Olvidé que Andrew me compró tantas cosas hoy. Todo el asiento trasero está lleno. Le dije que no necesitaba tanto, pero insistió en que me faltaba esto y aquello. A veces, de verdad, no puedo ganar contra él. Rachel sonaba como si se quejara, pero cada palabra era una ostentación descarada. Por una fracción de segundo, incluso yo sentí una extraña ilusión, como si yo fuera la que no pertenecía allí, como si fuera la tercera en discordia. Cuando Andrew finalmente terminó de recoger las bolsas, se paró frente a mí con aspecto un poco avergonzado. «Emily, después de tu revisión, iré de compras contigo también. Ya casi es año nuevo. Deberías comprarte ropa nueva». No sabía si lo dijo por culpa o por algo completamente distinto, pero no había ni rastro de cariño en mi corazón. Abrí la puerta del coche y me senté sin expresión alguna. «Vamos». De vuelta, Rachel no paraba de charlar en el asiento delantero, con la voz alegre y alegre como una alondra feliz. De vez en cuando, Andrew la molestaba, haciéndola estallar de risa. Pero después de cada risa, recordaba de repente que yo estaba sentada detrás de ellos y volvía a contener la sonrisa con torpeza. Por el retrovisor, Andrew me miró una vez y luego siguió charlando con Rachel sobre recuerdos que solo ellos dos compartían. Su tiempo en la base militar, los camaradas fallecidos, esas experiencias compartidas formaban una barrera que me excluía firmemente de su mundo. Al pasar por el parque de atracciones de la ciudad, Rachel dijo de repente, «Andrew, ¿recuerdas cuando nos conocimos? Te dije que nunca había ido a un parque de atracciones. Dijiste que si alguna vez teníamos la oportunidad, sin duda me llevarías». Andrew mantenía una mano en el volante, pero aún así giró la cabeza ligeramente, asintiendo con una suave promesa. «De acuerdo, cuando tengamos tiempo, te llevo». «Guay, Andrew, quiero escalar las montañas nevadas algún día para ver el amanecer en la Cumbre Dorada». «De acuerdo, voy contigo». «Y Andrew, esta noche quiero comer pato asado de ese famoso lugar del sur de la ciudad». «De acuerdo, te lo compro». Fue solo en ese momento que me di cuenta de que Andrew era capaz de ser tan amable, tan atento, tan complaciente, alguien que accedería a cualquier petición. Este lado de él, nunca lo había visto. Ni siquiera sabía que existía. Al recordar todas las excusas que solía poner para justificar su frialdad, para la distancia que mantenía conmigo, todas eran como fuertes bofetadas en mi propia cara. Cada sonrisa compartida, cada mirada intercambiada entre ellos, parecía una burla silenciosa, riéndose de lo ridícula que me veía sentada allí. Rachel se giró desde el asiento delantero, con la cara llena de fingida vergüenza. «Emily, siento mucho que estuviéramos charlando y nos olvidáramos por completo de que estabas aquí. Andrew y yo siempre somos así. No te lo tomes a pecho». Cuando llegamos a casa, el señor y la señora Collins ya habían regresado. En cuanto la señora Collins me vio, se lanzó a la crítica. «Estás embarazada. ¿Por qué sigues corriendo por todas partes? No pasa nada si te pasa algo, pero no te atrevas a dejar que le pase nada a mi nieto». El señor Collins también se unió. «Emily, deja de pensar en ser médico. Simplemente no estás hecha para esto. Quédate en casa, cría al bebé y cuídanos. Deja ya de tonterías». Andrew estaba en la entrada cambiándose los zapatos. Al oír sus palabras,
intervino de inmediato. Sí, Emily, hazles caso a mamá y papá. No vayas más al hospital. Una mujer no necesita trabajar para vivir bien. Miré a Rachel por encima de él, y luego lo miré con voz fría. Ah, ¿y entonces por qué te esforzaste tanto por encontrarle trabajo a Rachel? Se puso rígido un segundo y luego respondió como si fuera perfectamente razonable. Rachel no es como tú. Es más independiente. Y su trabajo es ser mi asistente. Puede estar conmigo todo el tiempo. Nos conviene cuidarnos mutuamente. Entonces, ¿por qué no soy tu asistente?, pregunté. La sala se sumió en un silencio absoluto. Todos se quedaron paralizados, con expresiones de asombro. ¿Qué pasa?, continué, presionándolo paso a paso. Estamos legalmente casados. Si soy tu asistente y me quedo contigo todos los días, ¿no es aún más apropiado, más legítimo?, pregunté. Emily, deja de hacer tonterías. Andrew frunció el ceño, con el rostro lleno de frustración e impotencia. ¿Tonterías?, reí con frialdad. ¿Soy yo la que está haciendo tonterías o están todos fingiendo?, preguntó. De repente, Rachel intervino. Con la voz temblorosa. ¿Estás enojada conmigo porque Andrew me cuida? Si de verdad te detesto tanto, me iré. Había permanecido en silencio como un ratón todo el tiempo, pero ahora sus ojos se pusieron pálidos al instante, y las lágrimas cayeron casi como si se lo ordenara. Se agachó lastimosamente para coger su bolso y se giró como para irse. Tanto Andrew como la señora Collins reaccionaron al instante. Andrew y la señora Collins reaccionaron al instante como dos gatos asustados, corriendo a agarrar a Rachel antes de que pudiera salir. Rachel, no te vayas. Esto no tiene nada que ver contigo. La señora Collins la abrazó con fuerza. Andrew, no quiero arruinar a tu familia, dijo Rachel con la voz temblorosa, y las lágrimas cayeron como flores de peral bajo la lluvia. Sé que Emily me odia. Me iré. Andrew le sujetó la mano con fuerza mientras giraba la cabeza hacia mí, mirándome con autoridad, ordenándome que asintiera, que negara lo que decía Rachel, que calmara la situación como solía hacer. Sonreí. La curva de mis labios denotaba una burla fría y mordaz. Perdón, quise decir exactamente lo que dije. Andrew se quedó paralizado. La sorpresa se apoderó de su rostro, mezclada con incredulidad y decepción. Emily, ¿qué te pasa? Nunca antes había sido así. No quería perder ni un segundo más con él. Andrew Collins, divorciémonos, ya que no soportas separarte de tu preciado salvavidas. Rachel, te devolveré la libertad. Te lo pondré fácil. Un fuerte estruendo rompió la habitación cuando el señor Collins estrelló su taza de té de arcilla morada contra el suelo, haciéndola añicos. Tonterías. Absolutas tonterías. Si se divorcian, ¿qué pensarán los vecinos de nosotros? ¿Dónde pondrá la familia Collins nuestro orgullo? ¿Quieres irte? Me gustaría ver a dónde vas después de dejar a nuestra familia. Y estás embarazada. Ninguna familia decente querrá a una mujer como tú después. La señora Collins, todavía sosteniendo la mano de Rachel como si fuera su propia hija, estalló en histeria. Emily, no seas ridícula. No tires tu vida a la basura. Piensa en el bebé. Piensa en nuestro nieto. Miré su rostro deformado, su voz estridente taladrándome los oídos, haciéndome palpitar la cabeza. Andrew, al oír las palabras de sus padres, de repente pareció encontrarlas muy razonables. El pánico en su rostro se desvaneció un poco. Sí, Emily, ¿a dónde irías si nos dejaras? Deja de decir tonterías. Y aún llevas a nuestro hijo dentro. No arruines tu vida por impulso. Soltó a Rachel y se acercó a mí, intentando acercarme más, intentando consolarme con el mismo tono condescendiente de siempre. Pensando que su lógica podría calmarme, retrocedí bruscamente, poniendo una distancia limpia y fría entre nosotros. Tu hijo, ¿aún sueñas con que yo le dé un aire a la familia Collins y luego pase el resto de mi vida como una criada, cuidando de todos ustedes? Incluso una criada de antaño tenía una vida mejor que la que esperas de mí. Sus ojos se abrieron de par en par, pero no les di tiempo a hablar. Ya me deshice del bebé,
así que deja de fantasear. Metí la mano en mi bolso, saqué el informe doblado del aborto y se lo tiré directamente. El fino papel cayó al suelo. La señora Collins se abalanzó sobre él, agarrándolo con manos temblorosas. Mientras leía las palabras, palideció. Se agarró el pecho, señalándome, demasiado furiosa para hablar. Emily, ¿cómo te atreves a deshacerte de mi nieto? ¿Cómo te atreves? Porque el bebé estaba dentro de mí, dije con calma. Por eso. Entonces mi mirada se afiló como una cuchilla al deslizarse hacia Rachel. La misma mujer que segundos antes parecía tan débil, tan frágil que parecía a punto de desmayarse. Todas desean un nieto con tantas ganas, ¿verdad? Pues que la señorita Rachel te dé uno. Emily, deja de decir tonterías. No tengo esa relación con Rachel. Andrew ladró, con la cara roja como la sangre. Ah, claro, dije con una leve risa. Casi lo olvido. Escuché por casualidad hace un tiempo que la señorita Rachel no puede embarazarse por su salud. Así que, sí, supongo que no puede darle un hijo a la familia Collins. En mi vida anterior, descubrí por casualidad, en el estudio de Andrew, el informe médico de Rachel. Decía claramente que se trataba de un desarrollo uterino congénito. La máscara impecable que Andrew siempre usaba finalmente se rompió. Me miró con incredulidad, con la voz temblorosa. ¿Cómo lo sabes? Cuando la señora Collins escuchó esas palabras, la última esperanza en sus ojos se desvaneció. Se desplomó en el suelo, gimiendo histéricamente. Solo entonces el señor Collins y Andrew creyeron de verdad que no mentía. Andrew le arrebató el informe del aborto de las manos a su madre. Entreabrió los labios, pero no emitió ningún sonido. El papel se arrugó bajo su fuerte agarre. Tras un largo momento, finalmente pronunció un «tú» roto. ¿De verdad te deshiciste de él? La visión del señor Collins se oscureció. La rabia lo acompañó y se desplomó en el suelo, agarrándose el pecho. Agarró su bastón y lo golpeó contra el suelo una y otra vez. Esta familia está maldita. Maldita. En medio del caos, tiré con calma de mi maleta, que había empacado hacía mucho tiempo, hacia la puerta. Andrew recuperó el sentido y corrió hacia mí, bloqueándome el paso. Emily, basta. Vale, te deshiciste del bebé. Lo dejaré de lado por ahora. Vayamos a casa y hablemos. Su desvergüenza era casi ridícula. Andrew, dije con frialdad. ¿De verdad era tan manso antes que crees que puedes hablarme así? Sé así de santurrón, así de descarado. Soy yo quien dice que quiero el divorcio. No soy yo quien te ruega perdón. Metí la mano en mi bolso y saqué otro documento, uno que había preparado hacía mucho tiempo, y lo estampé con fuerza contra su pecho. Ya firmé los papeles del divorcio. Deberías firmarlos pronto. No retrases mi nueva vida. No quiero tener ni la más mínima conexión contigo o con toda tu familia nunca más. Fue como si solo en ese momento, él finalmente despertara de su mundo de fantasía. Finalmente se dio cuenta de que hablaba en serio. Pero esto no era una táctica emocional ni un intento de llamar la atención. Me bloqueó de nuevo, el pánico llenando sus ojos. Lo aparté con todas mis fuerzas, años de resentimiento estallaron de golpe. Andrew, ¿eres estúpido? Te casaste conmigo solo porque mi madre salvó la vida de tu padre. Querías pagar una deuda. Nunca me amaste. Entonces, ¿qué estás fingiendo ahora, eh? Y una vez que nos divorciemos, tú y tu querida Rachel finalmente podrán estar juntos abiertamente. Deberías agradecerme. Emily, me malinterpretaste. Tartamudeó débilmente. Rachel y yo, es solo porque ella me salvó la vida. No tiene a nadie más en este mundo. Me sentí responsable de ella. Eso es todo. Solo responsabilidad. Justo entonces, Rachel apareció en la puerta, pálida y frágil, habiendo escuchado claramente todo. Estaba de pie detrás de él, rígida como una estatua, su expresión completamente pálida. Andrew se giró y la vio congelada en el sitio. La escena se volvió dolorosamente incómoda. Andrew,
Dije con una sonrisa fría. Si fueras lo suficientemente hombre como para admitir que solo eres un canalla que solo quiere el cuenco y la olla, quizá te respetaría un poco más. Levanté la barbilla. Si te niegas a firmar los papeles del divorcio, lo llevaré a juicio. No te preocupes, me divorciaré de ti. Mientras los dos permanecían en un silencio confuso, paré rápidamente un taxi que pasaba. Abrí la puerta de golpe, subí y me fui sin mirar atrás. Encontré un hotel limpio y me registré temporalmente. Quedaban menos de 15 días para presentarme ante el equipo médico de rescate. Durante las siguientes 2 semanas, completamente lejos de la asfixiante prisión de la familia Collins. Por fin podía respirar con libertad. Por fin tenía tiempo para hacer las cosas que realmente amaba. Decidí recuperar toda la juventud y la libertad que había perdido antes. Así que reservé un billete de avión a una isla del sur y planeé disfrutar un rato. Después de prepararme. Después de todo, agarré mi maleta recién comprada y me dirigí directamente al aeropuerto. Antes de embarcar, anoté deliberadamente todos los números de la familia Collins en mi lista negra. Esas vacaciones, ganadas con tanto esfuerzo, no iban a ser arruinadas por esa gente tóxica. Pasé más de una semana feliz en esa isla, buceando, surfeando, tomando el sol en la playa hasta que mi piel se calentó bajo la luz de la tarde. No fue hasta que recibí una llamada del señor Hughes que me di cuenta de que solo faltaban 2 días para presentarme ante el equipo de rescate. Me dijo que ya había reservado mi billete de vuelta y que tenía que ir al hospital para la entrega final. Regresé al hotel para dejar mi equipaje y corrí directamente al hospital. Pero en cuanto llegué a la entrada, una mano fuerte me agarró de la muñeca. Me giré. Era Andrew. Se veía visiblemente agotado. Ojeras, sin afeitar, exhausto. En cuanto me vio, su mirada apagada se iluminó con una alegría frenética. Emily, eres tú de verdad. No sabes cuánto tiempo te he estado buscando. Tú. Bloqueaste mi número. No tenía forma de contactarte. Mientras hablaba, bajó la cabeza y su voz se llenó de una risa amarga. No fue hasta entonces que me di cuenta de que no podía contactarte. No tenía otra forma de encontrarte. No sé quiénes son tus amigos, dónde te quedarías, nada en absoluto. Durante todos estos años, no me importaste lo suficiente. No quería que me hiciera perder ni un minuto de tiempo. Me solté de un tirón y le dije con frialdad, Andrew Collins, ¿olvidaste que ya te di los papeles del divorcio? Deja de fingir sentimentalismo. Nadie sabe mejor que tú cómo me trataste. Di un paso al frente para irme, pero él se adelantó para bloquearme el paso. Emily, dame otra oportunidad, por favor. Mi madre, por culpa del bebé, sufrió una crisis cardíaca y fue hospitalizada. La he estado cuidando todo este tiempo. Solo ahora entiendo lo difícil que fue para ti antes. Como la cuidaste cuando estaba enferma y luego te apresurabas a volver a casa cada tarde para cocinarle a mi padre. Solo hoy me di cuenta de cuánto trabajo dedicabas a mantener nuestro hogar unido. Al escucharlo, comprendí perfectamente lo que realmente quería decir. Parecía mucho más agotado de lo habitual. Sin mí, la criada libre y obediente que se encargaba de cada desastre, toda la responsabilidad había recaído solo sobre él estos últimos días. Por supuesto, no podía con ello. Cada palabra que decía parecía gritar el mismo mensaje. Si no vuelves, no duraré mucho más. No pude evitar reír. ¿Qué pasa? Estás sufriendo mucho, pero tu querida Rachel no te ayuda a aligerar la carga. Su expresión se ensombreció al instante. ¿Rachel? Rachel no se ha sentido bien últimamente. Asentí lentamente, como si tuviera una epifanía. Ah, así que ella es la lista. Si lo hubiera sabido antes, yo también habría fingido estar enferma. Así tu familia no me habría utilizado como mano de obra gratuita durante años. Mis palabras lo ahogaron por completo. Por un momento, Andrew no tuvo forma de refutarme. Su rostro palideció, luego se sonrojó, luego volvió a palidecer. Pero enseguida recuperó esa ridícula confianza suya. Pero te conozco, dijo. Mírate. Aún así, regresaste hoy.
No soportas verme pasar por todo esto solo. Emily, sé que solo mencionaste el divorcio porque estabas enojada. He pensado mucho estos últimos días. Prometo que te cuidaré mejor de ahora en adelante. Me preocuparé más por ti. Vamos a reconciliarnos. Bueno, ven a casa conmigo. No pude contenerlo más. Todo lo que bullía en mi interior finalmente estalló. Grité, Andrew Collins, aléjate de mí. Deja de hacerte ilusiones. Verte a ti o a alguien de tu familia me enferma. Si quieres conservar un ápice de dignidad, no te interpongas en mi camino. No estoy aquí para ti. No estoy aquí para tu familia. El mundo no gira en torno a la casa de los Collins. Deja de actuar como si así fuera. Que tus padres estén enfermos o muriendo no es asunto mío. No te atrevas a arrastrarme de nuevo a tu lío. Si tienes conciencia, ocúpate de ellos tú mismo. Si no, tíralos a la calle y deja que el destino se encargue del resto. Quizá nunca me había visto así. Furioso y desenfrenado, se quedó paralizado varios segundos, con los ojos abiertos como campanas de bronce. Finalmente, tartamudeó, entonces, ¿por qué estás en el hospital? De repente, como si se hubiera dado cuenta de algo, dejó escapar un largo suspiro de alivio, y su tono volvió a esa arrogante superioridad sermoneadora que siempre usaba. Si se trata de ser médico, deja de... soñando. Ir al hospital todos los días no te convierte en uno. Se necesita talento para eso. En ese momento, una voz severa y familiar sonó detrás de mí. Emily, ¿por qué no has venido todavía? Aún tienes que confirmar personalmente los documentos finales para el equipo de rescate. Me di la vuelta. El señor Hughes y su asistente estaban a poca distancia. Asentí con la cabeza. Lo siento, ya voy. Luego me volví hacia Andrew una última vez. Aléjate de mí. No me molestes más. ¿Equipo de rescate? ¿Qué equipo de rescate?, preguntó, confundido y persiguiéndome. ¿Qué tiene que ver eso contigo? Puse los ojos en blanco con tanta fuerza que me dolió. Ni siquiera me molesté en responder. Simplemente corrí directamente hacia el señor Hughes. Lo seguí a su oficina y confirmé el juego final de documentos. Luego sacó un pase de socorro médico nuevo y me lo entregó con la mayor formalidad. Emily, dijo, en nombre del equipo internacional de socorro médico, bienvenido. A la mañana siguiente, un joven con uniforme de camuflaje llamó a mi habitación de hotel. Puerta. Me saludó y dijo solemnemente, doctor. Emily, estoy aquí para acompañarte. Lo seguí al avión. Desde ese momento, comencé mi misión de ayuda médica de 3 años en una región desgarrada por la guerra. Durante esos años, presencié innumerables muertes e innumerables milagros. Cada vez que salvaba a un paciente y veía su sonrisa tras sobrevivir a una experiencia cercana a la muerte, sentía una profunda gratitud. Gratitud porque el cielo me había dado la oportunidad de empezar de nuevo. Y gratitud por no haber desperdiciado esta segunda oportunidad con personas que no merecían ni un segundo de mi vida. 3 años después, recibí una llamada del señor Hughes. Emily, me dijo, hay una oportunidad para cursar estudios superiores de medicina en una academia de medicina de primer nivel en Alemania, pero tomará 4 años. ¿Estás dispuesta a ir? Miré las ruinas a mis espaldas, la larga fila de pacientes heridos esperando tratamiento. Mis habilidades médicas aún estaban lejos de ser suficientes. Alemania tenía uno de los sistemas médicos más avanzados del mundo. Con una formación sistemática allí, mis habilidades sin duda mejorarían aún más. Si ir a Alemania significaba salvar más vidas, entonces no había nada que hacer. No lo dudé. Acepté de inmediato. Justo cuando estaba a punto de colgar, el señor Hughes hizo una pausa repentina, su tono se volvió vacilante. Fruncí el ceño. Señor Hughes, ¿hay algo más? Emily, suspiró. Hay algo que no le he dicho. Al día siguiente de que se fuera, su exmarido, como ya había ganado el juicio, vino a buscarme. Estaba como loco, exigiendo saber dónde había ido. Sentí un poco de lástima por él en ese momento, así que se lo dije.
Parecía muy molesto, no dejaba de decir tonterías como, imposible. No me dejaba, y así sucesivamente. Armó un escándalo en mi oficina, incluso rompió varias de mis tazas de té favoritas. Al final, una mujer llamada Rachel lo sacó a rastras. Arqueé una ceja, sorprendida de que siquiera sacara el tema. Al principio, continuó, pensé que estaba realmente desconsolado por tu marcha, pero unos meses después, me enteré de que había empezado a salir abiertamente con esa mujer, así que asumí que el asunto estaba zanjado y no quería decírtelo nunca. No quería que te afectara el ánimo. Entonces, el señor Hughes bajó la voz de repente, casi como un chismoso. Pero hace unos días, oí algo importante. Me enderecé un poco. Esa mujer, Rachel, fue arrestada. Y tu exmarido, Andrew Collins, fue suspendido del trabajo. Ahora mismo lo están llevando para una investigación. Me quedé atónita. El señor Hughes habló despacio, casi saboreando cada palabra. Resulta que Rachel nunca fue una buena persona. Fue una espía corporativa desde el principio. Se acercó a Andrew con segundas intenciones y a ese tonto de Collins. Su familia la trataba como un tesoro. Ahora Andrew no solo perdió su trabajo, sino que también podría ir a la cárcel. Sinceramente, menos mal que te divorciaste pronto de ese idiota, si no, te habrías visto arrastrada con él. Lo recordé con mucha atención. En mi vida pasada, antes de morir, nada de esto había sucedido. Así que en esa otra vida, Rachel sí lo había logrado. Un escalofrío me recorrió la espalda, no es broma. Pero al menos en esta vida, ella había sido expuesta. En cuanto a Andrew, se merecía todo lo que le esperaba. Tras terminar mi trabajo restante, volé directo a Alemania y reinicié mi vida estudiantil. Pasaron 4 años. Ni muy largos ni muy cortos. Cada día me sentía pleno, y realmente aprendí muchísimos conocimientos médicos avanzados que jamás habría podido adquirir en casa. El día de la graduación, subí al escenario como representante de los graduados destacados y recibí el máximo honor de la academia. Mi mentor me dijo que era el médico más talentoso que había conocido. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 7 años desde el día en que huí en desgracia. El señor Hughes me contactó de nuevo, invitándome a volver a casa. Estaba envejeciendo y me dijo, Emily, eres la estudiante más destacada y prometedora que he enseñado. El hospital estará en buenas manos contigo. En mi primer día como nueva directora del hospital, tras terminar la reunión matutina, mi asistente me acompañó hacia la oficina del director. Al pasar por la sala de hospitalización, una voz familiar, aunque temblorosa, me llamó de repente, Emily. Me di la vuelta y me encontré cara a cara con el señor y la señora Collins. Sus rostros envejecidos reflejaban sorpresa e incredulidad. ¿De verdad eres tú?, gritó la señora Collins. Todo su cuerpo temblaba como si fuera a desplomarse en cualquier momento. Intentó correr hacia mí. ¿Dónde has estado todos estos años? ¿Por qué no nos contactaste? Buscamos por todas partes. Casi nos volvimos locas. Mi asistente se puso inmediatamente delante de ella. Señora, por favor, cálmese. No se preocupe. Pero la señora Collins le apartó el brazo y gritó furiosa. Es mi nuera. No es asunto tuyo. Muévete. Detrás de ella, un guardia de seguridad uniformado se acercó rápidamente y la sujetó. Señora, acaba de ser operada. El médico dijo que no puede dejarse llevar por las emociones. Cuando levanté la vista, se encontraron con otra pareja. Cansada. Hundida. Envejecida. Aunque había adelgazado, aunque el tiempo había grabado el cansancio en cada línea de su rostro, lo reconocí al instante. Andrew Collins. Habían pasado 7 años, pero con esa sola mirada, supe que era él. Él también me reconoció. Mi presencia lo dejó atónito. La conmoción, la vergüenza y el pánico se reflejaron en sus ojos antes de que rápidamente bajara la cabeza y se diera la vuelta, sin atreverse a mirarme de nuevo. Pero la señora Collins seguía gritando tras el guardia de seguridad, llamándome una y otra vez. Mi nuera. Mi nuera. Mi asistente dio un paso al frente una vez más,
cortés pero firme. Señora, esta es nuestra nueva directora, Emily Collins. No es su nuera. Por favor, muestre un poco de respeto. Al oír eso, Andrew se giró rígido. Levantó la cabeza lentamente y me miró con la mirada perdida. Tras un largo momento, finalmente murmuró con incredulidad, Emily, ¿de verdad te convertiste en doctora? Le hice un gesto a mi asistente para que se hiciera a un lado y caminé hacia ellos. Le tendí la mano a Andrew con expresión tranquila. ¿Cuánto tiempo? Se quedó paralizado varios segundos antes de forzar una sonrisa más fea que el llanto. Extendió la mano, sus dedos fríos apenas rozaron la mía. ¿Cuánto tiempo sin verte, director Collins? Después de instalar a la señora Collins nuevamente en su sala, Andrew y yo fuimos a un café cercano afuera del hospital. Me contó que su padre había fallecido hacía 2 años. La señora Collins sufrió un infarto y fue hospitalizada poco después. Por esa misma época, Andrew fue llevado para interrogarlo por el caso de espionaje de Rachel. Su padre era el único que quedaba en casa y se cayó por las escaleras. Nadie se dio cuenta hasta horas después, cuando un vecino finalmente llamó a la policía. Para cuando Andrew fue dado de alta, ya era demasiado tarde. Después de eso, dijo con voz baja y ronca, la salud de mi mamá empeoró. La operaron hace poco, pero el médico dice que el pronóstico no es bueno. Dicen que podría no quedarle mucho tiempo. Su mente tampoco está muy bien. Se olvida de las cosas. Se olvida de la gente. Por eso te llamaba nuera hace un momento. No, no te lo tomes a pecho. Bajó la cabeza y se cubrió la cara con sus manos ásperas. Sus hombros temblaron levemente. Emily, de verdad que me arrepiento de todo. Si tan solo te hubiera tratado mejor. Si tan solo no hubiera traído a Rachel a casa. Quizás hoy todo habría sido diferente. Levanté mi taza de café negro, tomé un pequeño sorbo de su amargor intenso y luego hablé con calma. Andrew, en realidad no te arrepientes de lo que me hiciste. Simplemente te sientes miserable ahora. Tu vida se está desmoronando. Así que lamentas haber perdido a quien cargó con todas tus cargas. Tu arrepentimiento proviene del egoísmo, no de la culpa. Dejé la taza y me levanté. Puesto que es así, no tenemos nada más que hablar. El café ya está pagado. Se levantó de golpe y me agarró la muñeca. No, Emily. Por favor, escúchame. Lo siento mucho. No espero que me perdones. Solo quería decírtelo yo mismo. Sonreí, pero no había ni un rastro de calidez en mi sonrisa. No necesito tus disculpas. Y Andrew, deja de creerte tan importante. Después de dejarte a ti y a la familia Collins, finalmente me di cuenta de lo grande que es el mundo. Hay tantas cosas que vale la pena hacer. Antes, era una estúpida, encerrada en el pequeño mundo que dibujabas a mi alrededor. Y cada vez que me hacías un pequeño gesto de bondad, pensaba que debía estar agradecida. Mi voz se mantuvo firme, inquebrantable. Me perdí en esa casa durante 7 años. Pero gracias a Dios decidí no volver a cometer ese error. Creé un mundo completamente nuevo de posibilidades y sorpresas para mi vida. Sin escuchar ni una palabra más, salí del café sin mirar atrás, dejando atrás todo su arrepentimiento y dolor. Andrew Collins y yo hacía tiempo que habíamos dejado de recorrer el mismo camino. El pasado podría permanecer enterrado donde pertenece.